Buenas tardes, bienvenidos a Después de Clases. Hoy nos acompaña Andrea Montalvo, secretaria de la CENESID. Andrea, ¿cómo está? Mucho gusto. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por su invitación a su programa. Listo. Para empezar con esta entrevista, y me gustaría poner un poco en contexto, el examen Transformar, el examen que permite a los estudiantes que se gradúan del colegio de la educación básica y les permite el ingreso a la universidad, en este gobierno se ha permanecido durante un año, ¿no? Hablándolo así. Nos gustaría partir desde cuáles fueron los motivos cuáles fueron los motivos para eliminar este examen de ahora en adelante. Bueno, muchísimas gracias por tu pregunta. En realidad, uno de las propuestas y de los grandes anhelos que tenía nuestro presidente en cuanto a educación superior, justamente una de ellas era el eliminar esta ventanilla única donde se concentraban los cupos de las universidades y de los institutos. ¿Qué pasa al momento en el que llegamos? Pues que vemos un sistema en el cual presentamos una reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, pero claro, este tema enseguida pudimos notar que iba a tomar un tiempo y mientras tanto teníamos que seguir impartiendo este test y manejar los cupos. Una vez que esto sucedió, quisimos hacer una revisión metodológica mientras se podía hacer la reforma, y en esa revisión metodológica vimos que se venía impartiendo tomando un test de habilidad, un test de conocimientos, que lo único que hacía era entregar una nota o un puntaje, y la consecuente nivelación que se realizaba era sobre esos mismos conocimientos con unos costos totalmente desmesurados. Lo primero que hicimos en ese sentido fue adaptarnos y acoplarnos a la realidad que vive la universidad internacional y mundial, que es trabajar en conocer realmente las habilidades y competencias de los jóvenes para acceder a la educación superior. Esta metodología durante estos 2 semestres nos permitió conocer y confirmar que realmente tener un solo test para admitir a todo un sistema educativo era un gran error, porque se necesitan saber cuáles son los campos del conocimiento, se tomaron test de orientación vocacional y la relación entre lo que el estudiante elegía versus lo que reflejaba el test era totalmente divergente. Y lo que se consiguió finalmente y lo que se pudo evidenciar es que estudiantes, por ejemplo, de Loja, optaban por una carrera en una universidad en Tulcán, por ese anhelo y esa angustia de no poder acceder. Y finalmente lo que hacía era que haya una subutilización de cupos, de plazas de estudio y una tasa de deserción increíblemente baja, porque otro tema importantísimo que hay que notar es que no se puede entregar a la universidad una lista de estudiantes escrita. Bueno, Andrea, perdón que te interrumpa, pero aquí has nombrado varios puntos importantes y hay varias cuestiones que me gustaría realizar, pero me gustaría conocer primero cuál va a ser el rol de la CENESID en cuanto con las universidades, cómo va a ser el monitoreo, cómo va a supervisar este proceso ahora que se delega la responsabilidad del ingreso de los alumnos a cada propia universidad. Bueno, el rol de la CENESID como órgano rector de la política pública es justamente velar y garantizar que se cumplan con las políticas de acción afirmativa y que el proceso sea transparente, ético y eficiente. Ya estamos en medio de un sistema en el que el apoyo de la tecnología ha permitido justamente que podamos hacer procesos de monitoreo, que podamos realizar seguimiento, que no sea, lo digo de manera criolla, parándonos afuera de la universidad y viendo qué estudiantes ingresan y quiénes. También hay que considerar que la Universidad Ecuatoriana es una universidad que ha madurado mucho, un sistema mucho más innovador, pero que se ha visto frenado por la sobreregulación que vivía, ¿no? Entonces aquí el rol es articulado, hacer un monitoreo, pero que sea eficiente y que no entorpezca el proceso.
Secretaria, ¿y a qué se refiere con monitoreo? ¿Qué involucra esto? ¿Y cómo se va a garantizar que el acceso a los cupos va a ser justo y que no va a estar con inseguridades? Bueno, monitoreo significa que nosotros podamos ir mirando si se cumplen las políticas de acción afirmativa que se establecen tanto en la Constitución como en la ley orgánica, es decir, velar por las personas con quintiles de pobreza más bajo, que tengan una oportunidad mayor, pueblos y nacionalidades del Ecuador, grupos tradicionalmente excluidos, priorización de cupos para bachilleres que se están graduando en este momento para asegurar una continuidad educativa. Y todo esto lo pensamos realizar a través de una plataforma en la que nosotros únicamente con un rol de observación podamos hacer ese monitoreo en tiempo real de lo que está sucediendo. Ahora, hablando acerca de las becas, ¿cómo los estudiantes pueden acceder a las becas que ahora está dando el CENESID? Bueno, esa es una muy buena noticia. Nosotros tenemos dos grandes líneas en cuanto a becas y ayudas económicas. Una son las becas del Globo Común, que son becas que ofertan los distintos países y organismos multilaterales, cursos de formación que tú puedes hacer en Hungría totalmente pagado, en China, Tailandia. Y por otro lado, un componente importante de $12.7 millones para el año 2022 para becas y ayudas económicas, tanto de formación de tercer nivel técnico y tecnológico, como para posgrados. Y a su vez, ayudas económicas para un poco complementar y cubrir esa necesidad que muchas veces tienen los estudiantes en cuanto a cómo sostenerse mientras están estudiando, sostenerse económicamente, ¿no? Pero si partimos de estudiantes en situación de vulnerabilidad, ¿cómo va a ser la metodología para seleccionar a estos alumnos? Si son de la región sierra, si son de la costa, del oriente, ¿cuáles van a ser los mecanismos o en base a qué van a ser seleccionados para ser otorgados de esta beca? Bueno, en cuanto a las becas del Globo Común, los criterios de postulación son amplios y son abiertos para toda la comunidad. Pero cuando hablamos ya de becas y ayudas económicas, sí recordemos que en un proceso de postulación inciden varios criterios que justamente buscan que esa asignación final que se otorgue cumpla con los criterios que les he mencionado antes de políticas de acción afirmativa, ¿no? Es decir, si un estudiante postula para una beca de ayuda económica, una ayuda económica para su carrera técnica y tecnológica, pues se harán las verificaciones correspondientes con el registro social, con todos los organismos que pueden brindarnos información para, a su vez, poder calcular cuáles son esos puntajes o puntos adicionales que va adquiriendo para acceder a ese cupo. Claro, pero por ejemplo, ahora que las universidades toman la responsabilidad o la batuta en permitir el ingreso a los alumnos bajo un examen, ¿esta responsabilidad de las becas seguirá siendo parte del CENESID o bajo como el proceso de postulación, como tú lo estás mencionando? Sí, bueno, aquí quizás es importante precisar que son dos componentes distintos. Un componente o un gran proyecto es la gratuidad. La gratuidad de tercer nivel que está concebida en la Ley Orgánica de Educación Superior y en la Constitución. La gratuidad es justamente la que asumen las universidades en este momento. Por otro lado, las becas y ayudas económicas son rubros que el Estado otorga para que el estudiante se inserte, ya sea en universidades privadas, en institutos tecnológicos privados, para que ellos se inserten en esas carreras, y lo mismo en formación de cuarto nivel, la cual no está garantizada, en esta no está garantizada la gratuidad. Y las ayudas económicas justamente sirven para que ese joven que optó por una carrera técnica y tecnológica dentro de su proceso de gratuidad tenga este complemento de un apoyo económico para que pueda continuar con normalidad sus estudios. Ahora, ¿cómo se va a garantizar que hayan los cupos necesarios para todos los estudiantes que quieren acceder especialmente a las carreras que tienen mayor demanda, como medicina, derecho, educación? Este es uno de los
de los retos más importantes que hemos asumido en la gestión, y es que hay que pensar también en los distintos niveles de formación. Es importante fortalecer mucho la educación técnica y tecnológica. Es importante trabajar, es una tarea complicada, pero es importante trabajar en romper esa concepción de que educación superior es ingeniería, ser doctor o ser abogado. Yo creo que esa concepción que hemos tenido y hemos escuchado muchas veces hay que romper, porque finalmente lo que demanda la empresa y lo que demanda el sector es otra cosa. Entonces, para que haya una eficiencia y una buena tasa de empleabilidad posteriormente, unos emprendimientos que fomenten al sector productivo y social del país, pues es necesario abrir ese abanico de oportunidades, hablar con las comunidades. Es vital hablar con los padres de familia, que en el núcleo familiar se toman justamente estas decisiones o se las frenan en varios casos. Y también quiero mencionarles que desde el inicio de la gestión de nuestro presidente, la Universidad Ecuatoriana hizo un aumento del 26% en los cupos que se venían otorgando. Y esa coyuntura se va a seguir manejando de la misma manera, porque estamos concibiendo la educación superior y estamos concibiendo estos cupos no como un número, sino como una excelente noticia que tenemos los ecuatorianos, de que los jóvenes sí se quieren formar, y que en ese entorno donde un joven sí se quiere formar, tenemos esta gran responsabilidad de buscar niveles de formación, modalidades, en fin, todas esas alternativas creativas y flexibles que permitan que todos puedan cumplir con ese anhelo, ¿no? Secretaria, para precisar, ¿cómo se va a fortalecer la educación técnica y tecnológica, aparte de lograr un acercamiento con el núcleo familiar? Bueno, aquí es un plan sumamente ambicioso. Tenemos ya varias infraestructuras para repotenciamiento de varios institutos a nivel nacional. Hemos hablado con varias embajadas y con gremios para cumplir un fin importantísimo, que es precisamente que lo que oferta el instituto y el laboratorio que tiene el instituto y las materias que oferta el instituto tengan relación con los requerimientos de la empresa. ¿Qué hace eso? Hace ese clic perfecto para que haya una inserción correcta. Es importantísimo que empecemos a estructurar mallas curriculares, proyectos de carreras que tengan articulación con el sector, y que además esa empresa sepa que realmente ese profesional no va a requerir una siguiente curva de aprendizaje al momento de ingresar. Hay que hacer conocer a la población las oportunidades de empleo que existen en cuanto a educación técnica y tecnológica, mejoramiento de laboratorios, en fin, es un conjunto importante de acciones que se tienen que dar para lograr este anhelado proyecto de que el Ecuador sea un referente en cuanto a educación y formación técnica y tecnológica, como lo es Alemania, como es el MIT, el Tecnológico de Monterrey. En fin, puedo citar varios casos. Y retomando a algo puntual que me gustaría hablar, es mayor cantidad de cupos ante la gran demanda de, ya sean las carreras más populares, más demandadas en la oferta laboral. Mayor cantidad de cupos significa mayor aulas en las universidades públicas, mayor cantidad de docentes, mayor cantidad de recursos necesarios por parte de las universidades públicas, y eso solo se traduce en financiamiento. ¿Qué va a hacer la CENESID de aquí en los próximos 3 años al menos para aumentar el financiamiento o darle los recursos a las universidades públicas que necesitan? Bueno, lo que justamente ha hecho el gobierno del encuentro, fruto de la reforma al reglamento de la LOES, en primer lugar es la simplificación de los trámites que se venían realizando para presentar carreras y proyectos, modalidades, extensiones. Por otro lado, reforzar la autonomía financiera de gestión de las universidades y simplificar los procesos que también la universidad viene enfrentando al momento de recibir los recursos, las exoneraciones de impuestos, en fin, hay un conjunto de acciones que frenan mucho la ejecución de las universidades. Por otro lado, un aumento importante que se dará en el año 2023 en cuanto al presupuesto general que se les entrega a las universidades. Pero es importante también
en este contexto en el que yo les cuento de mayor flexibilidad, de quitar esos procesos tortuosos para crear nueva oferta, para hacer la dinámica, justamente ahí está un gran desafío, ¿no? Podemos hablar de educación semipresencial, de educación online, de formación dual, que es muy importante, las empresas lo están esperando, pero lastimosamente el sistema estaba tan cerrado en cuanto a cómo se manejaba el proceso de admisión que todo esto se frenaba. Yo siento que lo que hicimos y que es realmente un hito es quitar todas esas barreras que existían en este momento y abrir las puertas para que las universidades y el sistema educativo en general tengan un respiro y puedan hacer las cosas que todos estamos esperando. Listo, pero ¿se puede precisar al menos en una cantidad o en algún porcentaje sobre cuánto se va a aumentar el presupuesto para el próximo año, en 2023? No sería oportuno darte un rubro en este momento porque el Ministerio de Finanzas justamente está trabajando en esa definición del presupuesto aproximado que se otorgará para el siguiente año. Ahora, como duda, como estudiante, y sé que es una duda que tienen muchas personas, en tiempos anteriores, antes de que exista el examen, se conocía que los cupos se vendían. Entonces, muchos estudiantes no podían acceder a la educación superior. ¿Cómo ustedes nos van a garantizar a nosotros, los estudiantes, que las cosas no van a ser así, que nosotros accederemos a nuestro cupo de forma justa y correcta? Bueno, pues porque está firme el compromiso y también hay los órganos competentes de encargarse de cuáles van a ser las consecuencias de una mala asignación y de un sistema de corrupción. A mí me apena mucho esa duda que tienen los jóvenes, porque yo veo una universidad muy madura, veo una universidad con unos rectores de alta talla, rectores que están realmente comprometidos con el sistema. No quiero decir con esto que pongo las manos en el fuego y nunca va a existir un tema de corrupción, pero apoyándonos de la mano de la tecnología y con un acompañamiento que sea correcto, esa situación se la puede mitigar. Como ustedes saben, las personas con mala voluntad encontrarán siempre maneras de hacer las cosas más fáciles, pero aquí también estamos personas y ciudadanos astutos para frenarlas. Ahora, el examen Transformar y el que existía antes también permitían conocer cómo estaba la calidad de la educación básica en el Ecuador. ¿Cómo se va a hacer ese estudio ahora que ya no va a haber ningún examen? Bueno, uno de los no retos, sino una de estas premisas más importantes es que el gobierno del encuentro es del gobierno de la unidad, es del gobierno que trabaja de la mano no solo con el Ministerio de Educación, sino también con el Ministerio de la Producción, con todos los ministerios que tienen que ver y que finalmente al ser educación superior, todos los ministerios y carteras de Estado en algún punto confluyen con CENESID. Pero específicamente el tema de Mineduc lo hemos conversado y se va a trabajar en un proceso de nivelación para que el estudiante llegue al sistema ya preparado. No quitar esa concepción y este reto que han tenido las universidades de recibir a los estudiantes y en ese momento tomarse un tiempo que se desperdicie en nivelar. En una primera instancia lo que hemos pensado es que haya una orientación vocacional y un test de habilidades y competencias que se venga impartiendo, tomando y acompañando desde el primer año de bachillerato para los jóvenes ecuatorianos. Y una cosa que también me gustaría puntualizar es la CENESID con esto ya mantendrá todavía los cursos o la manera de capacitar a los alumnos para el ingreso a a las universidades públicas, o ya no, como antes se mencionaba. Nosotros como CENESID generaremos la política pública que sea necesaria y que el sector requiera para apoyar en el proceso de inserción a la universidad. Quizás no se vea como protagonista en un momento a CENESID, pero sí con nuestro contingente, con los rectores, brindaremos el apoyo al Ministerio de Educación para que esos procesos que conocemos desde la educación superior, cómo hacerlos, se los traslade al bachillerato y
y a los futuros graduados, ¿no? Y retomando un punto anterior, mencionas que una de las razones o motivos por las que ustedes vieron en eliminar este examen es porque test vocacionales, preferencias de los estudiantes por escoger una carrera en un lugar preestablecido, preferencias. Pero, por ejemplo, cuando ya se relega la responsabilidad a las universidades públicas para tomar los exámenes, estamos hablando de que la universidad tiene toda la libertad para tomar la prueba que sea necesaria. Te pongo un caso específico. Por ejemplo, si un estudiante quiere estudiar una carrera de medicina, ¿será la universidad que se encarga de hacer ese propio examen para el ingreso para la facultad de medicina? O si, por ejemplo, es una carrera de una ingeniería o una carrera de comunicación social, como lo que es periodismo. Ahí ya entra en total libertad la universidad como autónoma que es. Bueno, y vuelvo a este importante término que es la unidad. Varias universidades se han unido justamente y se encuentran en conversaciones para que el próximo año, por ejemplo, una universidad o un grupo de universidades que son fuertes o que sus carreras principales son las de ingeniería, pues tomen los jóvenes un test y con el mismo puedan aplicar a varias universidades. Entonces, a partir de ahí se pretende estandarizar un examen en las universidades públicas sin importar la carrera. Va a ser un mismo test. Al contrario, lo que están buscando las universidades justamente es hacer test por campos del conocimiento, más o menos como el modelo de Estados Unidos, que tú tomas distintos test y puedes aplicar a varias universidades. Esto con la finalidad de que el estudiante tampoco rinda 15 tests para un proceso de admisión. Entonces, las universidades lo que buscan es asociarse para ofertar a las otras universidades distintas baterías psicométricas o por campos del conocimiento, si van a aplicar examen de conocimientos y no de aptitudes, pues eso ya lo irán resolviendo en conjunto cada una de las universidades. O sea, para precisar, las universidades ya sin el asesoramiento de la CENESID. O sea, ya no va a haber guía de la CENESID. Como la CENESID, como lo determina la ley, si así lo requiere. Ahora, una última consulta que yo también tengo, que es algo que nos están diciendo en nuestras redes sociales. ¿Qué pasará con los estudiantes que no puedan lograr un cupo en las universidades y que no puedan estudiar? Bueno, pues existirán varias alternativas para ellos. Yo quiero precisar algo, no hay un sistema a nivel mundial en el que haya cupos para todos los ciudadanos, pero sí oportunidades. Hay que volver a regresar a ver a esa formación técnica y tecnológica, la formación intermedia, las modalidades de estudio y no decaer en el camino, ¿no? Si mi aspiración es medicina, pues empiezo y realmente no hay los cupos suficientes, pues con ese acompañamiento que voy a tener previamente en el colegio, miro para qué soy realmente bueno, cuál es mi vocación y opto por una carrera que me permite insertarme fácilmente en la sociedad. Yo no puedo decirles en este momento, sí, habrán 60,000 cupos para medicina, porque tampoco sería responsable hacerlo. Podríamos tranquilamente decir a las universidades o las universidades decidir, bueno, vamos a abrir 3 carreras y esas son las que se van a dictar y eso se oferta, pero es una irresponsabilidad con el país, es una irresponsabilidad el dar a la ciudadanía profesionales que no van a tener dónde insertarse. Entonces, ante los posibles casos, como tú nos acabas de confirmar, que puede ser que no haya suficientes cupos para una u otra carrera, ¿cuáles podrían ser las alternativas que un estudiante recién graduado en el colegio pueda acceder en caso de que no logre un cupo en la universidad de su preferencia? ¿Cuáles son las alternativas que la educación superior propone? Bueno, están para empezar las becas de tercer nivel que ofertamos como CENESID, y los otros niveles de formación los iremos madurando en estos meses para presentar a la ciudadanía soluciones concretas para esos niveles de formación intermedios. Listo. Primero agradecer una vez más, Andrea,
secretaria de la CENESID, por su tiempo y por su disposición para contarnos un poco más sobre cómo será el nuevo proceso de admisión a las universidades. Andrea, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Ahora ya volvemos y nos vamos a una pausa. Los manifestantes de la gran experiencia en Censa, no solamente el incendio está hecho. Nosotros fuimos afectados, pero todo en avión. Haciendo la feria del momento. Va como cayó con el 17%. Son las 9:15 de la noche. Que el pueblo de Quito, su condición económica, Es de vapor y cenizas. De la capital. Sí, siempre saben. ¿Por qué no ponemos el querido sea algo final para el Incondicionado. ¿Por qué hemos visto? Y sabes tú. en la refinería de Esmeralda Textil. La emergencia forestal. Esto se cría en el Irán este sábado en la Champions League. Ahí tenemos los camiones de los militares, esto es para que sepan que con San Antonio no se mete. Tranquilo, Juan, tranquilo. Aquí se retiran los militares. Estamos aquí para llevar los 10 puntos como respuesta a nuestras comunidades, a nuestros pueblos, compañeras y compañeros. Les pedimos por su seguridad y las de sus familias regresar a sus comunidades. Soy creyente fiel de que el periodismo se lo vive precisamente aquí, en las calles. Ha sido una experiencia muy enriquecedora, donde he aprendido lo importante que es trabajar en equipo y donde siento-me desafiado y he vencido muchos miedos. Uno también logra humanizarse más con la sociedad al ver cómo muchas personas dejan su trabajo, dejan su familia por estar en estas manifestaciones. Es increíble estar ahí bajo presión, intentando redactar tan rápido, intentando editar videos rápido, intentando coordinar todo en el set. Chicos, ¿saben qué? En 30 minutos salimos al aire, es increíble. Católica, Salesiana He y la aprendido Federación muchísimo. Encontré mi vocación. Que un día puedes estar en un paro nacional y al otro día puedes estar en una rueda de prensa entrevistando al ministro del Interior o al ministro de Gobierno. Poder ver que nosotros nos encontramos a la par de lo que medios tradicionales se encontraban realizando, nos llenó de orgullo. La pedagogía de UTLA Channel me ha parecido excelente, me ha parecido que todo lo que han realizado es correcto. La formación que nos han dado los profesores ha sido de mucha ayuda desde el primer momento. Ese es el itinerario de este pueblo. Estoy feliz de haber sido parte de este tipo de acontecimientos. UTLA Channel para nosotros es el principio. Y qué mejor principio que aprendiendo. Nosotros ya somos prácticamente periodistas porque hacemos lo que hace un periodista en la vida real. Hoy en día valoro más mi profesión y sé lo importante que es ser periodista. Bueno, tras la entrevista con Andrea Montalvo, secretaria de la CENESID, obtuvimos las siguientes conclusiones. La primera, que se reforzará la educación técnica y tecnológica en el país y que además las universidades tienen la libertad de generar su propio examen de ingreso. Estas también pueden unirse para generar un examen en común para determinadas carreras. Relegar la responsabilidad a las universidades públicas para el ingreso de los nuevos alumnos egresados de la educación básica supondrá mayor inversión en el financiamiento. Así lo afirmó Andrea, que el próximo año se registrará un mayor presupuesto a la educación superior. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan una buena tarde.